Amigos televidentes, ¿qué tal? De nuevo con nuestro programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la Biblia se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, del 1 al 17. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar en esta hora. Amantísimo Padre, gracias te damos nuevamente. Estamos aquí, Señor, en tu presencia, 2 o 3 en tu nombre, para glorificar y exaltar tu nombre. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Sigue dando entendimiento y sabiduría a cada persona que está escuchando, mirando tu programa, una entrevista con Dios. Gracias, Padre, te damos por la vida que nos has dado, Señor. Gracias porque estamos de nuevo aquí, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente, Señor, tú nos das fuerza para vivir confiados en ti, Señor Jesús. Recibe la gloria, recibe la alabanza en esta hermosa noche, en este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Bendice cada televidente, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan confiar y creer por fe, Jehová, lo que tú le has dicho. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De nuevo con nuestro programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas. Amén. Dios le bendiga. Por aquí está servidora Albania Heredia. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, amados hermanos, hoy tenemos un tema interesante, como siempre. El tema central que tenemos es un mundo en decadencia moral, física y espiritual. Repetimos, un mundo en decadencia moral, física y espiritual. Y está basada en el capítulo 6 del libro de Revelación. Revelación capítulo 6, ahí nos habla de un mundo, la condición en sí, directamente de este mundo en que usted y yo estamos viviendo y lo que va a venir a este mundo. Por eso es muy importante que usted vea qué es la decadencia. Primeramente moral, segundo física y tercero espiritual. Tenemos aquí ahora una pregunta, pero antes, y una cuanta carta no ha llegado, pero queremos preguntarle a nuestros panelistas hoy, basados al tema que tenemos,
¿Qué ustedes entienden por la palabra un mundo en decadencia? ¿Qué es en sí cuando se habla un mundo en decadencia? Amén, pastor, y personas que nos están mirando, pues diría que es algo que va a la precipicie, que va mal, que no está bien, que está como no haciendo las cosas como se deberían estar haciendo. Así que eso es lo que pienso que es estar un mundo en decadencia. Lo que está escrito en verdad en la Biblia es que los tiempos están peligrosos y difíciles, y eso lo estamos viendo y viviendo. Eso es, amén. Amén. También entendemos también, amigos televidentes, sobre si vemos en lo literal, la decadencia literal de este mundo, vemos nosotros todo lo que está perdiéndose el valor, todo lo que, lo que ya no tiene sentido, y ahora si lo vemos en la vida espiritual, estamos viendo la vida en el ser humano, la decadencia en el ser humano. En el ser humano no hay amor. Lo que hay es mentira, engaño y mucha falsedad. Y vemos entonces cómo en lo espiritual, cómo la decadencia del ser humano está cada día más bajo, cuando Dios nos enseña a nosotros que deberíamos estar llenos del amor de Dios. Y por eso que vemos en un mundo, en eso que se refiere la palabra, la decadencia, todo lo que se está perdiendo lentamente, pero va en precipicio. Amén. Amén. Bien, tenemos una pregunta de un joven. Él nos dice, él tiene 19 años, él dice, cuando Dios creó al mundo, lo hizo perfecto. Y si Dios es perfecto y Él hizo el mundo, ¿por qué el mundo está en decadencia? ¿Por qué el mundo está deteriorado? ¿Cuál es la causa si es un Dios perfecto que lo hizo y Él es perfecto? Amén, gloria a Dios. Sí lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2 en adelante, donde vemos nosotros que Dios hizo la perfección. Hizo al hombre primero y después viendo que Él había hecho el hombre, pero antes había creado los animales y todo. Y veía que Dios miraba que los animales tenían su pareja, pero faltaba alguien quien los dirigiera, quien los pudiera llevar o pastorear. Y dijo, hagamos el hombre. Hicieron al hombre. Pero también viendo que el hombre, los animales tenían su pareja, pero el hombre no tenía su compañera. Ahí fue que dijo, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y vemos la perfección de Dios. La palabra ahora, o la respuesta, ¿por qué el mundo está en decadencia? En una palabra lo resumimos todo. Es mucho, pero lo resumimos, la desobediencia a Dios. Y ahí, si no tenemos obediencia a Dios, podemos hacer muchas cosas, podemos tratar la manera de servirle a Dios a la manera nuestra, pero sin la obediencia nada somos. Dios nos dejó la perfección, nos hizo la perfección, pero nos dejó algo, la obediencia a Él. Y todo esto vemos entonces el mundo en decadencia, porque la desobediencia y la maldad es tan grande y más fuerte que se está haciendo en este mundo. Por eso que vemos nosotros todo es un solo desastre, es un desorden que hay en la humanidad. Pero Dios dejó una orden, Dios dejó su perfección. Quien lo está terminando o lo está queriendo apacar la perfección de Dios, la Biblia nos enseña que tenemos un enemigo, se llama diablo o Satanás. Es el que está queriendo destruir la perfección de Dios. Pero Dios, todavía con sus manos misericordiosas, que con la gracia que tiene Él hacia nosotros y el amor que nos ha dejado y nos sigue dando, nos quiere decir que nosotros nos perfeccionemos cada día más, pero no permitamos que la maldad venga a quitar la perfección de Dios, porque es tan divino. Él creó el hombre primero, después hizo a una ayuda idónea, que es la mujer, y vemos nosotros la perfección completa de Dios. Amén. Amén. También agregando, pues, diría que también el Dios de este siglo ha entenebrecido, ha enciegado, ¿verdad? La visión, el propósito por el cual fuimos llamados para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero en verdad que la falta de fe también, hay tantas cosas que pueden desviar lo que Dios quiso desde un principio, que por eso no podemos llegar a esa perfección que Dios quiere. Pero sí, cuando uno está en Cristo Jesús, tenemos que estar en esa perfección. Por eso se nos llama, dice, sé santo, porque vuestro Padre Celestial también es santo. Si uno ya comienza a ver los propósitos, el plan de Dios en nuestra vida, comienza a vivir en santidad, en humildad, en obediencia, pues uno se va a ir relacionando ya a lo que dice la palabra del Señor Jesús. Entonces tenemos que, si estamos
santificándonos cada día más, santificarse más y más y más para ver entonces esa perfección en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Querido joven, tu pregunta es válida y es bíblica a la misma vez. No sé en el contexto en que tú utilizas la palabra, si es para atacar a Dios o si es para que ¿verdad? Quieres saber la verdad. Al tú decir que si Dios es perfecto y crea un mundo perfecto, porque el mundo entonces está en decadencia moral en la condición. Bueno, número uno, cuando Dios hizo el mundo lo hizo perfecto. Cuando hizo al hombre lo hizo perfecto. Pero a la misma vez hubo una persona que dañó al mundo, que se hizo pasar por Dios y engañó a nuestros primeros padres, y como decían nuestros hermanos, y de ahí en adelante entonces distorsionó, destruyó la familia. Ahí el punto es clave. Al Dios crear la familia y la familia ser destruida y el mundo fue hecho para que esta familia lo gobernara, lo dirigiera. ¿Estás entendiendo? ¿Dónde está el punto? Dios lo creó perfectamente, pero la familia, que es la que compone el mundo, se desorganizó porque un poder engañoso de la tiniebla se metió a la familia y destruyó. Vamos a leer el capítulo 6 del libro de Génesis, algunos versículos. Yo digo dónde se pare. Amén. Gloria al Señor. Dice su palabra. Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres eran mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Ve lo que pasó? Por eso el mundo está como está. Porque se corrompió al ligarse con otras personas que Dios había prohibido. Cuando Dios te prohíbe una cosa y tú la haces, tú te rebelas en contra de Dios, entonces distorsiona el plan de Dios. Y aquí encontramos que dice que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Lo que está implicando aquí es que el pecado que los hombres habían cometido desviaron de la entera fidelidad a Dios porque había un poder espiritual, o lo que la Biblia llama yugo desigual. Vamos a leerlo para que vayan a entender ese capítulo 6. En 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios 6, del verso 14 al 17. Vamos a mirar que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Cuando los hijos de Dios se unen con otras personas que no son, y te vamos a explicar quiénes son los hijos de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Te ves? Entonces, cuando la persona de Dios, los que aman a Dios, los que son llamados y lavados por la sangre de Cristo, se unen con personas que son guiadas por Satanás, por el Dios de este mundo, como decía la pastora ahorita. Entonces es la luz y la tiniebla, Cristo y Belial. ¿Te ves? Belial es Satanás. Entonces cuando se reúnen, pues se corrompen. Es como usted coge un polo positivo y un negativo, ¿sí? Y entonces hace que chispa, hay fuego, ¿te ve? Por eso usted ve un carro y una batería
Un polo negativo y otro positivo. El negativo es la tiniebla, es Satanás, es la tierra. Mientras que el positivo es Dios, es el Espíritu. ¿Sí? Leamos 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te ve? Los incrédulos son las personas que se rebelan cuando Dios les manda un mensaje y no aceptan, no creen. Son que entonces, ¿quién nos dirige? El Dios de este siglo. La palabra Dios está escrita con letras minúsculas, que se refiere a Satanás. La palabra siglo es cosmos, cosmos es mundo, el Dios de este mundo. Entonces, cuando la gente sigue las cosas del mundo y Dios le prohíbe que no lo hagan, están en tinieblas. Y por eso entonces viene la inmoralidad. ¿Te ve? Un mundo en decadencia, la moralidad, la corrupción. De antes usted veía, usted puede ver, querido joven, puede ver que de antes cuando daban una película de sexo y cuantas cosas, lo que ponían que era un fuego. No ponía a la persona realmente. Y después de que ponían el fuego, entonces después salía la muchacha embarazada. Hoy en día no. Hoy en día ponen a las dos personas teniendo ahí mismo sexo realmente. Y también la ponen dando a luz y la barriga todo igual. ¿Te ves? Esa es que la decadencia moral. Ya no hay respeto, en otras palabras. Ya la gente hace las cosas. No le importa hablar, ¿entiendes? Y hablan con la F, hablan con la M. No le importa a quién se lo dice. Hay una falta de ¿qué? De respeto. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿Todo por qué? Por la desobediencia, como decía nuestro hermano y ministro Jorge ahorita, que eso es la palabra de Dios. ¿Entiendes? Dios le prohibió. No coman. Satanás vino y le metió, le dijo, coma, ¿sí? Y eso es lo que estamos pasando hoy en día. Que Dios mande el mensaje, ¿entiendes? Y la gente no quiere, la gente se revela. Y entonces, al rechazar las cosas de Dios, ¿qué sucede? Entonces Satanás se mete y ellos entonces hacen las cosas que le dice Satanás. Eso fue lo que hicieron nuestros primeros padres. ¿Me está entendiendo, querido joven, por qué? Dios es perfecto, Dios creó las cosas perfectas. Pero al desobedecer, el hombre se corrompió. Y como dice allí, que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres, ahí hubo la corrupción. Totalmente. Tenemos un mundo en decadencia. Y eso pasa hoy en día en las iglesias. Cuando una muchacha o un muchacho de Dios se casan con una gente del mundo, lo que va a traer las cosas del mundo. O cuando se enamora con las cosas del mundo, lo que va a traer las cosas del mundo. O cuando vive conforme a la carnalidad del mundo o la vanagloria de la vida, que comienzan a practicar cosas del mundo. Ahí está Satanás, porque son demonios. ¿Se ve? Como ya lo vimos ahorita, son demonios, el Dios de este siglo. Entonces él tiene sus cosas y cuando usted se mete y se liga con esa gente, lo dice ahí, Cristo con Bilal, ¿qué relación hay? Cristo y la tiniebla, Cristo y Bilal, no hay. Entonces cuando la persona que tiene a Cristo se mete a hacer esa cosa del mundo, está siguiendo a Satanás, está adorando demonios. Por eso se corrompió el mundo, querido joven. ¿Me está entendiendo? Pero Dios sigue siendo perfecto, Él sigue siendo el mismo. Y Él destruyó el mundo, ahí en ese capítulo 6 que leímos desde Génesis, destruyó con un diluvio, dice que mandó un diluvio terrible. No contenderá ya mi espíritu con el hombre, dice así mismo, lo voy a destruir. Y dice ahí, me arrepiento de haber hecho al hombre. No quiere decir como usted y yo que nos arrepentimos, Dios no está hablando de que se arrepiente, porque no está diciendo que Dios no sabe hacer la cosa. No. Cuando dice yo arrepiente, tengo dolor. En el hebreo, ¿entiende? Es lo que está diciendo, tengo dolor, pena por la condición del hombre. Voy a tener que hacerlo de nuevo. Ese es el punto. Porque fue tanta la corrupción, la inmoralidad como tenemos hoy en día, que perdió la sensibilidad espiritual. La decadencia de un mundo que moral, física y espiritual. La parte espiritual, que es Dios, que es el Espíritu Santo, perdió el hombre. Por eso Jesucristo vino, aleluya. Por eso vino, para buscar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Santo. ¿Ves? Y si seguimos hablando, querido joven, vamos a llegar, pero no, tenemos muchísimas unas cuantas preguntas que tenemos que hacer, ¿entiendes? Así que por eso recuerda, el mundo Dios lo hizo perfecto y lo va otra vez a reconstruir. ¿Entiendes? Porque Él no se da por vencida. Y Él tiene el poder para deshacerlo. ¿Sabes por qué Dios no ha destruido este mundo? Por ti, para que te arrepientas. Por los demás que no conocen a Dios, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y compasión. Gracias y que Dios te bendiga. Amén. Tenemos una pregunta semejante. Ahí está. Y esta la hace un señor, dice que se llama ateo. Así dice. Yo no creo en nada, en Dios, yo creo ni en la luz, yo creo en mí mismo. Dice él, pero tengo la pregunta, dice.
la Biblia dice que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? ¿Será que Dios hizo que los ángeles se casaran con los seres humanos que él hizo? Porque no había más generaciones. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Si él creó a Adán y a Eva y todo. Y luego se casaron con los hijos. ¿Quiénes son estos? ¿Son ángeles o son demonios? Amén, gloria a Dios. Muy importante la pregunta porque sabemos que cuando se lee la palabra de Dios, Dios por medio de su Santo Espíritu le da el entendimiento, la enseñanza y sobre todo para entender la palabra de Dios. Y vemos nosotros que aquí leímos lectura aquí al capítulo 6 de Génesis, donde dice los hijos de Dios, los que estaban en la obediencia, los que obedecían a Dios, los que hacían la voluntad de Dios. Y vemos nosotros también que sí, habían personas, como dijo anteriormente el pastor, que habían personas que estaban ya en la maldad, pero no era que vinieron ángeles del cielo, como muchos lo toman de esa forma, que se casaron los hijos de Dios con los ángeles. O sea, piensan que cuando dice los hijos de Dios, muchos ven o lo toman de esta forma, de que están diciendo que son ángeles que se casaron con los hombres de la tierra, y no, eran los seres humanos mismos, pero que los que estaban en obediencia, los que hacían la voluntad de Dios, que así como vemos Noé, que dice Dios ahí mismo en el capítulo 6, que encontró a uno justo que estaba haciendo la voluntad de Dios, que obedecía, que creía en Dios, que hacía todo lo que Dios le pedía al ser humano, que era a Noé. Uno encontró, pero el resto de seres humanos que estaban en esta tierra, no estaban en la obediencia, estaban en la desobediencia, o sea, eran los que estaban de la maldad. Por eso dice que se unieron los hijos de Dios, los que estaban obedeciendo a Dios, con las personas o con las que estaban haciendo la maldad, no son los ángeles. Así que muy importante esta pregunta, porque muchos dicen que los hombres se casaron con los hijos de Dios, con los ángeles, y no. Recuerde que los ángeles son espíritus. Muy claramente queremos que ustedes entiendan que los ángeles son espíritus, no son seres humanos, no son como nosotros, son espíritus. Así que muy claro, para que esto nos ayude a nosotros cada día a poder tener entendimiento y sobre todo que podamos discernirlo en el Espíritu de Dios. Amén. Amén, Dios te bendiga. Me da alegría de que estés mandando esta carta a este programa, el cual tú dices que no crees en nada, pero si estás mandando la carta es porque Dios te está inquietando a que en algo se hay que creer. Entonces eso es una señal de que va a venir a los caminos del Señor. Así que damos gracias al Señor por tu vida y sabemos que hay propósito detrás de cada cosa. Sí, con la pregunta que nos hiciste, los hijos de Dios son los que aceptaron al Señor, los que fueron lavados son lavados con la sangre de Cristo Jesús, los que escuchan la palabra, los que escudriñan, los que siempre están conectados, los que quieren vivir en obediencia. Esos son los hijos de Dios, los que aman a Jesús, ¿verdad? Porque nadie viene al Padre sino por nuestro Señor Jesús, como lo que dice las Escrituras, los que creen en su nombre. Así que sí, hay hijos de Dios y hay hijos también de Satanás. A veces no queremos engañar, pero sí la Biblia lo dice. Los que no son de Dios, pues no lo van a escuchar. Los que son de Dios, pues no van a escuchar. Y yo creo que tú eres un hijo de Dios por cuanto tú mandaste la carta y no estás escuchando. Así que vamos a orar para que Dios también te abra el entendimiento y te dé de su espíritu, para que pueda también escudriñar las Escrituras y pueda aprender del Dios maravilloso que nos creó. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. ¿Qué te puedo decir, amigo? Amigo, hermano. Por fe, vamos a decirte hermano. Bien. El número uno, yo veo que tú crees. El que no tiene que decir, porque ¿para qué decir que no existe lo que existe? Entonces, al tú decir que si Dios creó, ya me está diciendo que tú crees. Punto. Pues yo no le hiciera la pregunta. Ese número 2. En segundo lugar, quiero decirte que la Biblia dice, Jesús mismo dice, a eso le hicieron una pregunta semejante a esa. Le dijeron, cuando hubo un hombre que se casó y murió y no dejó hijos, y vino el hermano y se casó con la misma mujer porque tenía que levantar descendencia, y se murió y no dejó descendencia, y vivió otro, y dice, 7 vinieron
En el día de la resurrección dice, ¿de quién es ella? Entonces va a ser mujer si los 7 se casaron con ella. Sí. Entonces, el Señor dijo, ignorar, interpretando mal las escrituras. Fue lo primero que el Señor le dijo. Porque lo seremos en la resurrección como ángeles. Y los ángeles no se casan. ¿Entiendes? Porque no pueden casarse porque son espíritus. ¿Entiendes? Ni se dan en casamiento. ¿Entiendes? Entonces, los ángeles no tienen sexo, en otra palabra. Ni son varones ni son hembras. No tienen sexo. Ahora, ellos toman forma humana para relacionarse con los humanos. Pero al no tener sexo no se pueden casar, no se pueden procrear. Y cuando Dios creó al hombre le dijo, multiplicaos e hinchid la tierra y sojuzgarla. Los ángeles no pueden multiplicarse, fueron creados. Los hombres sí pueden multiplicarse, los animales sí pueden multiplicarse, pero los ángeles no. Ese es el punto clave teológicamente hablándote. Ahora, entonces, ¿quiénes son entonces los hijos de Dios? Bien fácil. Vamos al capítulo 4 de Génesis para que vea quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres. ¿Entiendes? Porque hubo un desbarajuste en la primera familia. Hubo un desenlace donde el mayor se levanta en contra del menor. Y el mayor destruye, mata al menor por celos y por envidia. La descendencia de este criminal, de este homicida, fue usado por Satanás. Vamos a ver algunos versículos del capítulo 4. Amén. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensachó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensachado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él respondió, Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de No, al oriente de Edén. Amén. Note bien lo que pasó. Por celo, por envidia, Caín se levanta y mata a su hermana. Pero note bien, que es muy importante que entienda el por qué, querido, vamos a decir hermano por fe, querido hermano. Mire bien, Dios ve con agrado a los 2 muchachos que aprendieron de su padre, de su madre, trayéndole el diezmo y la primicia. ¿Usted ve? Por eso usted tiene que aprender a diezmar y no olvidarse de esas cosas y ofrendar a Dios de lo que Dios le da. Ellos aprendieron de su padre, vinieron a Dios. Caín trajo de lo que trabaja, ¿qué?
agricultor, de fruto. 2, Abel era ¿qué? Pastor de ovejas. Trajo a Dios de lo que tenía. Ahora note bien que Dios vio con agrado la ofrenda, la primicia, el diezmo que trajo Abel. La de Caín no la vio con agrado. No fue que Dios rechazó, porque era voluntaria que la traía. Los dos lo tenían voluntario, pero era voluntario. Pero ¿por qué no vio con agrado la de Caín? Simplemente, querido amigo y hermano, porque nuestros padres cayeron por los frutos. ¿Por qué cayeron? Por los frutos. Por los frutos. ¿Y qué fue lo que le trajo Caín? Frutos. Frutos. ¿Qué le estaba recordando? El pecado, las caídas. La caída del hombre. Las caídas del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué le trajo a ver? Le trajo un cordero que estaba representando el levantamiento. Estaba representando a Jesucristo, aleluya. Estaba representando la sangre que perdonaba el pecado. ¿Ve? Quitaba el pecado con esa sangre. Por eso fue que le agradó. Porque sin haber saber, estaba trayendo la redención del hombre. ¡Santo! Dese cuenta. Por eso fue que le agradó. Pero el punto suyo es, ¿quiénes son entonces los hijos? Los descendientes de Caín fueron usados por Satanás. ¿Quiere ver que es así? Leamos desde el versículo 20 en adelante, del 6º capítulo, para que se dé cuenta qué fue lo que pasó. Que entonces la generación de Caín, porque al matar directamente a Abel, ahora la generación va a ser ¿quién? Los descendientes de Caín. Miramos, del 20 en adelante. Amén. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Y dijo Lamé a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamet, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamé en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sem, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ok, note bien. La descendencia de Caín era la descendencia de los hombres. Había violencia. Comenzó, mire, en Lamé, que era el descendiente de Caín, había violencia. Dice, si Caín fue vengado 7 veces, yo lo seré 70 veces. ¿Te ves? Comienza la violencia, es el pecado terrible. Esto se llama los hijos de los hombres. No se adoraba a Dios, se adoraba a Satanás. Oiga bien, después que Caín mató a Abel, la gente comenzó a adorar a Satanás. Porque ¿sabe usted? Caín era hijo de Satanás. ¡Ay, no diga eso! Oh, vamos a leerlo. Leamos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12. Mire bien. Era por obra de Satanás. El corazón fue corrupto totalmente. Satanás se le metió en el corazón. Amén. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era del maligno. Note bien. Entonces toda la descendencia de Caín era del maligno, era del diablo. Por eso iba corrupción. Por eso el mundo se descontroló. Descendió totalmente. Y por tener una decadencia moral totalmente en el piso, porque es controlado por Satanás. Ahora dice allí que después que Caín, que Abel, entiende, murió, pasaron varios años y Adán y Eva no podían tener intimidad de tanto problema que tuvieron, pero después de muchos años, entonces dice, conoció de nuevo. Y ahí no está diciendo de conocer, de que yo te conozco, no, de tener intimidad. ¿Debe? Esa es la palabra clave en hebreo. Entonces Adán de nuevo se acostó con su esposa, las conoció, o sea, tuvo intimidad, entonces tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Dice allí. Tuvo un hijo que se llamó Set. ¿Sí?
Y Seth tuvo otro hijo, después pasaron varios años, tuvo otro hijo que se llamó, ¿qué? Enoch. Y en Enoch, entonces, comenzaron de nuevo la gente a glorificar y honrar el nombre de Dios. Estos son los hijos de Dios. ¿Ves? Los hijos de Dios son los que le adoran en espíritu y en verdad, que andan en santidad. Los hijos de los hombres son la descendencia de Caín. El pecado, la maldad, la violencia. Entonces, cuando los hijos de Dios, la descendencia de Enoch, se casó con la descendencia de Caín, hubo explosiones, ¿te ves? Y entonces hubo corrupción. Por eso es que Dios no quiere que los hijos de Dios se unan con el mundo. El Señor dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Usted no puede practicar las cosas del mundo, ni la vanidad del mundo, porque se hace entonces enemigo de Dios. Eso dice Santiago 4:4. El que se lía con el mundo se hace enemigo de Dios. ¿Te ves? Porque Satanás es enemigo de Dios. ¿Me está entendiendo, querido hermano o amigo? Los hijos, la descendencia de Seth en Enoch, y los hijos, la descendencia de Caín en Amalek, ¿entiendes? Se unieron. Eso es lo que está diciendo. Por eso el mundo está como está. Pero el Señor viene a destruirlo, ahora con fuego y azufre. Gracias por su pregunta, pero no son los ángeles. No, los ángeles no tienen sexo, ni se casan ni se dan en casamiento, sino los hijos descendientes de Caín y los hijos descendientes de Seth, ¿entiendes? Y de Enoch fue que se ligaron, y por eso entonces hubo explosión de corrupción. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Amén. Una pregunta para cada uno individualmente, basado al tema que está desarrollando. La primera pregunta para el varón aquí. Esta mujer nos hace la pregunta y dice que por qué muchos líderes dentro de las iglesias viven una vida por un buen tiempo sirviéndole a Dios y después vuelven otra vez y comienzan a engañar a la gente como si Dios no existiera cuando Dios lo ha bendecido y cuantas cosas. ¿A qué se debe que estas personas, sirviéndole a Dios, se corrompen y vuelven atrás? Amén. Muy importante, pastor y amigos televidentes, por esta pregunta que es necesario en todas las congregaciones. Vemos nosotros que ¿por qué se corrompe el que le sirve a Dios? En muchas cosas. Primero porque cuando llega la emoción en el ser humano es lamentable, porque la emoción lo que hace es que ve las cosas a su manera y no ve lo que la voluntad de Dios. Cuando es guiado uno bajo la voluntad y por el poder del Espíritu Santo, vea lo que vea, pase lo que pase, las tormentas, las situaciones, como líder se mantiene uno firme, no puede variar, porque ahí en el libro de Santiago nos dice que hay personas que son de doble ánimo, personas que de la nada dejan el servirle a Dios. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque ven las cosas, va la emoción, y la emoción es el que toma control de sus pensamientos, de su corazón, y vemos entonces la forma de actuar, y vemos que entonces están en un momento adorando y glorificando el nombre de Dios, por algo tan pequeño, problemas o situaciones que pasan en las congregaciones, y ya desmayan en la fe. Dios que llega en la vida del ser humano, todo lo cambia, todo lo transforma. Por eso dice que en el libro de 2 de Corintios capítulo 5:17, que si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas, nosotros no tenemos que tener un pensamiento negativo para nada. Tenemos que tener la mente de Cristo. Sabemos que en este mundo tendremos aflicciones, sabemos que vamos a tener lucha, tenemos mucha guerra espiritual, pero el que le servimos es más grande que todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso. Así que tú, líder, pastor, evangelista, que le sirves a Dios, mantente firme en la presencia de Dios. Llénate del poder del Espíritu Santo de Dios, porque es el que te va a dar fuerza. Él es el que te va a guiar a la verdad. Y Él es el que te va a mantener firme en los caminos de Dios. Pero sin el Espíritu de Dios, nada somos. Porque con esta carne nosotros no podemos luchar con el mismo Satanás, porque la lucha es con Satanás. Recuerda bien, y amigos televidentes, la lucha no es con carne, con sangre. Cuando habla en Efesios del 10, versículo capítulo 6, versículo del 10 en adelante, cuando habla de la sangre, está hablando de la humanidad, que yo no voy a pelear con mi hermana o con mi hermano o con mis hermanos, no.
voy a pelear con el mismo Satanás. Entonces, ¿cómo debo pelear? Nos habla Dios de la armadura también, que tenemos que tomar la armadura de Dios. ¿Y cuál es la primera armadura de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos mantiene firme. ¿Para qué? Para que no estemos con ese doble ánimo, no estemos que hoy alabamos, glorificamos el nombre de Dios, brincamos, hablamos lenguas y hacemos situaciones, y pasado mañana estamos con la oreja baja, o con la vista baja, con la cabeza baja. ¿Por qué? ¿Quién lo hace eso? Es el mismo Satanás. Pero Dios dice que nos dejó un consolador. Cuando entendemos la palabra, ¿qué es un consolador? Alguien que está siempre en sus momentos de gloria, en momentos de bendición, momentos de escasez. El Espíritu Santo está, pero es necesario que nosotros lo tomemos y no lo entristezcamos al Espíritu de Dios. Así que para adelante, al líder, pastor, evangelista, que si está en una congregación o tienes una congregación que Dios te ha permitido tener un ministerio en tus manos, mantente firme, porque en Cristo todo lo podemos. Amén. 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 El esposo de esta señora, que no se la pregunta, tiene otra pregunta y dice, si la Biblia dice que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre, ¿por qué hay muchas mujeres que son disque pastoras y son líderes y tratan de dominar a los hombres? ¿Cuál es la diferencia hoy en día del ayer, si el hombre siempre ha sido la cabeza? ¿Qué ustedes pueden decirme conforme a todas estas mujeres que están ahí ejerciendo y que pastoreando y cuántas cosas? Bueno, primeramente Dios te bendiga. Dios no es un Dios de desorden, Él sabe lo que hace, porque vemos en muchos casos donde la mujer es la que ha traído la familia a los pies de Cristo, la gloria sea del Señor. Y vemos también en la Biblia Débora, Febe, que andaba con Jesús. Vemos muchas mujeres que escriben la palabra del Señor, el cual fueron diaconisas, mujeres que Dios usó para que el ministerio de Él se ejerza y que puedan predicar la palabra nueva de salvación. Depende en qué forma. Hay muchas mujeres sí que son dominantes, que controlan, que tienen espíritu contrario al Espíritu Santo y dominan a los hombres. Pero sí en el contexto espiritual, como cabeza espiritual que Dios la pone, no veo nada de malo. Lo que tenemos que pedirle al Señor es discernimiento y entendimiento también para que nosotros podamos también llegar a esa altura y a ese nivel. Es una bendición que una mujer pueda pastorear, pueda dirigir, pueda controlar en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Así que solamente te digo que Dios no hace acepción de personas. Dios nos mandó a predicar la buena nueva de salvación a toda criatura para que todo el que cree en Él fuera salvo. Y hoy vemos muchas mujeres predicadoras de la palabra del Señor, que Dios la usa tremendamente para su gloria y su honra. Y Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, todos los siglos. Es decir, que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. La cabeza de todo, de la mujer sí es el hombre, pero Dios pone mujeres para que sean cabezas espirituales, porque el hombre todavía no ha querido o todavía no ha llegado el tiempo de que ese hombre sea la cabeza del hogar. Así que no te dejes engañar, no te dejes llevar por religiosidad o por tal vez situaciones que tú ves que tal vez te están confundiendo. Así que pídele al Señor que te ayude para que puedas entender estos principios. Amén. Amén, gracias, Señor. Gracias, hermano. Querido hermano, tú tienes una connotación como de machismo, porque la palabra de Dios no es machista. Y la hermana también, la primera pregunta también, de por qué los hombres, ¿entiendes? Se debían cuando están sirviendo a Dios y todas esas cosas. Pero queremos decirte, de parte del Señor, y el tiempo no nos da, ¿entiendes? Para decirte con lujo de detalle, que cuando Dios creó al hombre, lo primero que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Y esa palabra es muy clave allí. Entonces, el hombre no puede estar solo. Ayuda idónea. Vienen siendo una misma cosa. Vamos a leerlo en el capítulo 2 y verso 18. Amén, dice su palabra. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Óigame bien, si usted busca la palabra idónea, va a ver que son iguales. Que este no es 50 ni este es 50, no, este es 100 y este es 100.
El hombre no podía estar solo porque el hombre no podía parir. No podía engendrar solo. Necesitaba un ovario, una matriz, donde poner sus ingredientes junto con la mujer. Entonces podían procrear y traer una criatura. Un hombre no puede durar 9 meses con una criatura en el vientre. Una mujer sí puede hacerlo. ¿Te das cuenta? Segundo, la mujer tiene 6 sentidos que el hombre no tiene. Tercero, la mujer es sensitiva, amorosa. Por eso Dios, ¿de dónde Dios la hizo? De la parte más romántica y sensitiva. En la Biblia nosotros encontramos que la mujer tiene el derecho para pastorear. Tú no vas a la universidad, ya ves cuántas maestras, tú no vas a la clínica, cuántas enfermas a los hospitales, cuántas doctoras son. Entonces no te dejes tocar por ellas. Entonces, ¿cuántas jueces? Dios permite esta cosa porque el hombre se descuidó. Entonces, cuando el hombre, si fue una plata, pues yo cojo una mujer que se le pasara bien los pantalones, ¿me entiendes? Las correas en su cintura para bregar, para ayudar al hombre que se descarrió. Hoy en día tenemos mujeres poderosas de Dios. Leamos lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 16 de Romanos, del verso 1 en adelante. No tenemos mucho tiempo, querido hermano, pero tanto usted, querida hermana, que escribió sobre los hombres que por qué caen. Caen porque desobedecen a Dios. Caen porque se dejan ir por el machismo, por el engrandecimiento, por el orgullo, por la vanagloria. Y se olvidan de Dios. Y entonces tratan de pisotear a la mujer. La mujer se levanta. No es que se levante en contra del hombre, sino que ella tiene un poder que se llama poder espiritual. Más sensitiva hacia Dios. Leamos este versículo. Amén, gloria a Dios. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Óigame bien, Febe era diaconisa, era pastora. Busque la palabra diaconisa para se dé cuenta. No es una mujer que estaba ahí recogiendo basura de la iglesia, como ellos le llaman diaconisa. No. Era ministra colaboradora juntamente con él. Y él la recomienda, ¿sabes? Era pastora. Se le puede dar muchísimos nombres más por el tiempo, verdaderamente, querido hermano. No lo tenemos, pero sí, con Dios mediante, la semana que viene, si Dios lo permite, va a continuar con su pregunta y también yo lo voy a contestar. De correo. Y usted, hermana, muchos de los ministros, muchos de estos líderes que comienzan bien, ¿entienden? Se apartan cuando comienzan a pensar en ellos mismos y no en Dios. Entonces Satanás se mete y ellos entonces desatan y desobedecen la palabra de Dios. Por eso muchos caen y han caído y seguirán cayendo. Bien, tienen ustedes cada 7 minutos, estos minutos, ¿entienden? Y me van a hablar de un tema basado a el tema que tenemos. La dama primero. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Vemos nosotros que en este tiempo como está lo que está sobre el tema, la decadencia del mundo. Pero hay algo muy importante, amigos televidentes, el saber por qué el mundo está en decadencia. Primeramente porque la desobediencia a Dios trae muchas cosas. Trae lo que se llama el engaño, la falsedad, la mentira, y todo el ser humano ya se está haciendo falso en todo. No hay una verdad. Y Cristo vino a traer la verdad. Se hizo la verdad, se hizo la fe, se hizo el camino, se hizo Él la vida y la resurrección para que nosotros los seres humanos no tengamos excusas, sino tengamos un camino, ir al Dios Padre. Dice ahí mismo en la palabra de capítulo 14 de San Juan, que Él es que sin Él nosotros no podemos hacer nada. En el capítulo 15 de San Juan dice 5, que sin Él no podemos hacer nada. ¿Qué nos dice entonces? ¿Por qué el mundo está así? Porque no hay luz. Lo que hay en los hogares, en las relaciones, en la familia, en lo que se llama lo que es el gobierno, en diferentes países, hay mucha corrupción, no hay verdad. No hay sinceridad, no hay luz, lo que hay es tiniebla. Y la tiniebla viene siendo que es el mismo Satanás, engañando a todo. No hay una verdad, no hay una estabilidad, no hay una seguridad en el ser humano. ¿Por
porque estamos viviendo más en tiniebla que en luz. Y Cristo es la luz, Cristo es la verdad. Tenemos que tener verdad en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro ser. Hasta mucho antes, 30, 40 años atrás, amigos televidentes, cuando se hacía un contrato por palabras y se mantenía la palabra. Ahora no, ni con palabra ni con firma. ¿Por qué? Porque el mundo está corrupto. Hay mucha falsedad. Ya no se puede confiar. Ya no se puede confiar a nadie, en nadie. ¿Por qué? Porque hay es demasiada la falsedad que hay en el ser humano. Pero Dios nos dice a nosotros, a través de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, Él es la fe, Él es la verdad. Y cuando tenemos verdad, somos libres para pensar, para caminar, para ver, para hablar. Somos libres. ¿Por qué? Porque tenemos una verdad y tenemos a Cristo en nuestro ser. Así que es muy importante, amigos radioyentes, amigos televidentes, es muy importante saber y que tener la verdad nos hace libres. Y tener la libertad en Cristo Jesús nos hace caminar y seguir para adelante y seguir en el camino de Dios. Dios nos llama a nosotros, a toda la humanidad, nos dice que busquemos el camino, que busquemos la verdad, que busquemos la luz que es Cristo Jesús, porque la humanidad cada día se está llenándose de tinieblas en los hogares, en todo lugar, en las escuelas. Vemos nosotros cuánto es la desobediencia que hay en las escuelas, los padres con los hijos con los padres. Mucha cosa que estamos viendo, por eso la decadencia. Y cada día el mundo, si nosotros no buscamos la luz, no buscamos la verdad y no mantenemos la verdad en nuestro corazón, que es Cristo Jesús, entonces la humanidad cada día se va a ir matándose, se va viendo cómo se va perdiendo las vidas. Y a veces vemos nosotros y tenemos esa bendición de ver muchas familias destruidas. ¿Por qué? Porque es mucha la mentira que hay y no hay una verdad. Así que en este momento estamos invitándolo a cada uno de los que están viendo este programa, que vengan a la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Y donde hay verdad, hay libertad. Donde hay verdad, hay sanidad. Donde hay libertad, hay gozo. Donde hay libertad de Cristo Jesús, hay paz. Y eso es algo muy importante, amigos televidentes, que la paz de Dios reine en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos disfrutar del gozo de Dios. No hay paz en el mundo ahora, no hay paz en los gobiernos, no hay paz en las ciudades, en los países, en los pueblos, en la familia, en los hogares, no hay paz de Dios. ¿Por qué? Porque es mucha la maldad. No dejes que la decadencia llegue a tu vida para que entonces no te arrepientas. Dios está llamando hoy, mañana y por todos los siglos, que eres el mismo hoy, mañana y por todos los siglos. Te dice en este momento, ven a Él, conoce a Cristo para que puedas tener la libertad, puedas tener ese gozo y sobre todo la paz que sobrepasa todo entendimiento y guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pues también vemos en este libro es donde se habla del pasado, del presente y del futuro. Y Dios escogió a Juan para que escribiera el libro de Apocalipsis, el cual nos revela tantas cosas que vamos de pasar, de vivir, lo que no están en Cristo Jesús. Por eso es que vemos que nos están exhortando, nos están animando, nos están diciendo, nos están hablando en cada momento que tenemos que buscar del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo en un mundo, sí, que hay muchas desbastaciones, que el mismo Satanás se ha metido dentro de la familia, que vemos tanta inmoralidad, tanta corrupción, tanto pecado, tanta desgracia, es por la misma desobediencia, por cuanto nosotros no somos obedientes a la palabra, a su divina enseñanza que Dios nos ha dado a través de este libro, que Dios no habla a través de los sellos, ¿verdad? Vemos tantas cosas en verdad que han de pasar, la ira de Dios. A veces nada más predicamos del amor y que de las bendiciones, pero como así también Dios es amor, también es fuego consumidor. También su ira vendrá a los que no quieren escuchar, a los que no quieren escudriñar, a los que no quieren venir a los pies del Señor Jesús. Esto no es un juego, esto es una verdad y por eso se le está alertando. Gracias damos al Señor que por su gracia y por su misericordia Dios mandó a su Hijo Jesucristo y hoy tenemos redención del pecado. Gracias al Señor, damos por eso. Tú estás a tiempo todavía. Se está predicando porque hay muchos que están durmiendo, hay muchos que están en dos aguas, hay muchos que no se están ni congregando, que han perdido la fe. Hay muchos que no quieren escuchar la palabra del Señor y le aburre.
venir a los pies de Cristo, le aburre cuando se le lee la palabra o cambian tal vez la televisión para no ver los programas cristianos. Dios te está haciendo una advertencia, Dios te está llamando a que venga al arrepentimiento. Si uno confiesa su pecado, pues Dios nos perdona. Eso es lo bueno y lo maravilloso que Dios hace con nosotros, que Él te transforma, te cambia, te libera y pone tu pecado a lo más profundo de la mal. Así que hoy es el día de salvación para tu vida si no has aceptado a Jesucristo, pero también si lo aceptaste y que no sabe qué está pasando con tu vida, que está igual, que no hay cambio, necesita un arrepentimiento, necesita ver los frutos del Señor, necesita que Dios transforme tu corazón. Solamente a través del poder del Espíritu Santo uno puede ser cambiado. Así que ora al Señor, busca su dirección día a día para que nadie te engañe, porque van a venir muchos en su nombre. Si uno no escudriña la palabra, aun si fuera posible, a los escogidos van a engañar. Hay muchos vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Hay muchos falsos que lo que están engañando al pueblo de Dios, que están cobrando por el evangelio. Cuando Dios da por gracia, tenemos que dar por gracia lo que por gracia se recibe. Por eso la decadencia que hay en este mundo. Vemos la maldad y por la maldad de muchos otros se enfrían. Así que en el nombre de Jesús te estamos diciendo que escudriñe las escrituras, que busque del Señor, que ore al Señor día a día, que vive un diario, vivir día a día. Así como tu cuerpo necesita alimento, necesita agua, necesita bañarte, así mismo tú necesitas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy, ¿entiendes? Queremos decirle, como decían nuestros hermanas y hermanos, ¿entiendes?, que estamos viviendo un mundo en decadencia, un mundo en crisis, un mundo en llamas, y solamente a Jesucristo. Este mundo pronto va a ser destruido. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice que los cielos que estamos viendo ahora y la tierra que estamos pisando, que estamos viviendo, están reservados juntamente con las obras de los hombres impíos para ser quemadas con fuego y azufre. Dios va a destruir este mundo y va a crear una tierra nueva y cielo nuevo donde mora la justicia de Dios. Te estamos advirtiendo con el mensaje de Dios. No ponga tu mirada en ninguna persona, porque el Señor lo dijo, que en los últimos días vendrían falsos apóstoles, falsos profetas, falsos cristos, y que iban a engañar a muchos. Iban a utilizar la palabra para comercializar. Y eso es lo que estamos viviendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso dice, en un mundo espiritual en decadencia, un mundo moral en decadencia, un mundo físico en decadencia. ¿Tú ves? Espiritual, la iglesia está para el piso, pero hay un remanente que no se ha contaminado. Hay un remanente que se mantiene fiel a Dios. Gloria a Dios. Pero hay muchos que están contaminados, que son del mundo y son de la iglesia. Viven en adulterio, se llama eso. En el mundo, en dos aguas, en otra palabra. Y tenemos un mundo moral que se dice, yo no voy a la iglesia, no creo en nadie, pero yo no hago nada malo. Decadencia también. Porque sobre toda cosa está Dios, que merece toda adoración, toda alabanza. Tiene que demandar a Dios todo. Y Él requiere ¿qué? Obediencia, sometimiento y santidad. No adore las cosas de este mundo. Adora a Dios. No sea idólatra, no sea pagano. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Pero cuídate, como decían otros hermanos. Son muchos los falsantes que están desviando de la verdad a mucha gente, que se están haciendo pasar que son de Dios, y están haciendo prodigios y milagros mentirosos que no son de Dios, y están trayendo palabras que no son de Dios, diciendo que Dios dijo, sin decirte, eso es un mundo espiritual en decadencia, y están haciendo muchísimas musarañas, y dicen que muchos milagros que no son de Dios, ¿entiendes? Y la gente está siendo engañada. Por eso dice la palabra de Dios, que muchos serán engañados si fuese posible, aún los escogidos. Entonces, ¿por qué aún pueden ser los escogidos? Porque van a ser dentro de la misma iglesia, que van a hacer muchísimas cosas. Y la gente va a ver y va a creer. Pero no se dan cuenta que eso no es de Dios. Pues es que es como si fuera una imitación de Dios. Pero no es Dios. Satanás se evita, se disfraza como ángel de luz. También sus ministros se disfrazan también. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, del 13 al 15. Hermano, conozca la palabra, métase en la palabra, apártanse del mal, pongan los ojos en Jesús, conságrense y sigan en obediencia la palabra del Señor. Gracias por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivirla. Oh Dios, no solamente a hablarla, sino a practicarla en nuestro diario vivir. Amén. Guárdanos y líbranos del mal, Señor, y bendice la fiel audiencia. Sé con ellos y abre sus ojos para que puedan ver a Jesucristo y no se deje engañar. Favores te lo pedimos solamente en el nombre glorioso de Jesús.
ahora y siempre. Amén, amén y amén. Dios me le guarde, me la bendiga. Nos vemos la próxima semana con el Señor. Si quieren haber ido, mientras los hermanos se despiden de ustedes. Dios le continúe bendiciendo. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios.